Buenas, bienvenidos sean a una edición más de su podcast Entre Caminos y Textos, enmarcados en el proyecto Por los Caminos de Tierra Adentro, haciendo memoria, cartografiando historia. En esta ocasión nos acompaña el profesor e historiador Alexander Vega Lugo, docente universitario de la Universidad de la Costa y docente de la institución educativa en el municipio de Soledad. Profesor, sea bienvenido en esta ocasión a hablar de la historia del partido de Tierra Adentro y particularmente del municipio de Soledad, tan importante para nuestro departamento del Atlántico. Buenas tardes, Javier. Muy agradecido por esta amable invitación para compartir y dialogar sobre estos temas interesantes, sobre la historia de Soledad y también de la parte norte de lo que era el partido de Tierra Adentro. Bueno, entrando en materia, el municipio de Soledad tiene una importancia para el departamento del Atlántico muy especial. Siempre se ha considerado a Soledad como la segunda ciudad del departamento del Atlántico y de ahí pues radica la importancia de todos los procesos que a lo largo de la historia se han desarrollado en ellas. Ahí estuvo Simón Bolívar y ha tenido una connotación cultural importante a lo largo de la historia el municipio de Soledad. ¿Cómo fueron los orígenes de esta población en el norte del departamento, en el norte de Tierra Adentro, teniendo en cuenta que la antigua forma en que se estaba constituido el departamento del Atlántico era el partido de Tierra Adentro? Sí, bueno, si miramos la historia antigua de lo que hoy es Soledad, tenemos que remontarnos a cómo era el territorio antes de que llegaran los españoles a América. Hay un interesante trabajo que publicó en 1981 el profesor Carlos Angulo Valdés. Es un trabajo arqueológico muy importante que publicó con el Banco de la República. Habla de la tradición malambo, ¿ya? Y Malambo comprendía un territorio que no solamente comprendería lo que es el municipio de Malambo, sino también parte de lo que es Soledad. Y allí, como es bien sabido, se produjo una de las experiencias agrícolas más importantes de todo el continente americano, como fue la domesticación de la yuca brava o amarga, la famosa Manihot esculenta grans. Eso permitió, esa domesticación de la yuca, a los indígenas disponer de un recurso alimenticio importante que le permitía básicamente tener una mejor calidad de vida. Ya en los tiempos coloniales, es decir, cuando ya los españoles se establecieron permanentemente durante 3 siglos en América, el profesor José Agustín Blanco Barros, oriundo de Sabana Larga, un gran geógrafo, historiador y paleógrafo, hizo unas contribuciones muy importantes para el conocimiento de la historia colonial del municipio de Soledad. Y descubre, con base en documentos del Archivo General de la Nación, que allí hubo un personaje que era un capitán de nombre Antonio Moreno de Estopiñán, quien a fines del siglo XVI, exactamente en 1598, logró establecer una porqueriza que le permitió comercializar carne de cerdo y proveer de este recurso al mercado de Cartagena de Indias. Realmente fue un visionario, un gran emprendedor en su tiempo, un hombre que logró contribuir, digamos, al comercio de ese tipo de ganado porcino. Entonces hay unos documentos muy importantes que así lo corroboran. De hecho, como un dato curioso relacionado con este suceso, en un documento que data aproximadamente del año 1610, que corresponde a una visita realizada por un español llamado Juan de Villabona Zubiaurre, recabó un testimonio muy interesante de algunos indígenas que habían sido contratados por el capitán Antonio Moreno y que finalmente, después de haber trabajado y construido la porqueriza, rehusó pagarles los jornales a esos indígenas. Y eso naturalmente generó un malestar entre ellos y básicamente esa inconformidad ha quedado registrada en ese documento que data de 1610. Eso me parece algo importante porque el epicentro originario de lo que es Soledad en la colonia gira en torno a la fundación de ese establecimiento o de porqueriza que realmente proveía de carne porcina a lo que es el mercado de Cartagena de Indias.
es importante lo que nos ha señalado, pero quisiéramos, en la medida de lo posible, conociendo la obra del profesor José Agustín Blanco, ¿cómo era ese escenario de donde se constituyó lo que posteriormente sería Soledad? Es decir, tenemos un factor humano que, pues, posteriormente aportado por el mestizaje, pero nos ha hablado usted de unas comunidades indígenas o de unos indígenas que hicieron parte de este poblamiento o emplazamiento inicial. ¿De dónde provenían o cómo fue esto cuando se dio la irrupción española? Bueno, en la parte precolombina, indudablemente los mejores aportes vienen del profesor Carlos Ángulo Valdés. Tengo entendido que hacia el año de 1954, él adelantó tanto en Barranquilla como en Soledad la primera investigación arqueológica superficial. Y él se desplazó hacia la parte meridional de lo que hoy es el municipio de Soledad, en una zona llamada como El Chuchal. Actualmente, allí hay un barrio que tiene ese mismo nombre. Y ahí él descubre fundamentalmente varios concheros, que eran como una especie de basureros, en donde los indígenas básicamente arrojaban las conchas de los moluscos que hacían parte de su dieta habitual. Entonces, esa investigación y más el haber descubierto algunos fragmentos de cerámica quedaron consignados en un trabajo titulado Colecciones Superficiales Arqueológicas de Barranquilla y Soledad, que lo publicó en una importante revista que se publicaba en la Universidad del Atlántico, la revista Divulgaciones Etnológicas, lamentablemente desaparecida, pero se conserva íntegro el texto de esa investigación, lo cual nos permite corroborar de que antes de la llegada de los españoles, en efecto, habían seres humanos indígenas que básicamente vivían de la pesca, de la caza, y se adaptaron de una manera muy inteligente a todo este entorno tropical que tiene las características bastante similares a las que tenemos hoy en día. Entonces, ese trabajo más el que mencionaba anteriormente, que publicó en 1981, La Tradición Malambo, es lo que nos permite a nosotros tener conocimiento de una historia temprana, muy remota, antes de que España llegara a América. Es decir, la historia de Soledad y del Caribe colombiano es algo anterior a la llegada de España al continente de América. Eso vamos a tenerlo, digamos, como muy en claro. Y luego podemos ir destacando otros elementos. Recordemos que cuando llegaron los conquistadores españoles en la parte norte del país, también vinieron con ellos algunos cronistas de Indias, que son como los primeros historiadores que básicamente relataban cómo se dio ese encuentro, ese contacto entre las dos culturas, la cultura europea y la cultura amerindia. Y entonces hay varios de ellos, hay uno en particular de nombre Fray Pedro Aguado, quien básicamente narra, aunque utilizando ciertas imágenes un poco hiperbólicas, de algunos encuentros bélicos entre españoles e indígenas que ocurrieron ya en la parte del curso inferior del río Magdalena, enfrente de lo que sería hoy Barranquilla y Soledad. Ese relato me parece muy interesante también mencionarlo, y fue escrito aproximadamente a mediados del siglo XVI, y se conserva el texto y se puede realmente tener cierta fiabilidad de lo que allí cuenta el cronista Fray Pedro Aguado. Y luego, naturalmente, viene esa obra del profesor José Agustín Blanco Barros, que es muy detallada, y me permito recordar de que 2 son los trabajos que él aporta para la comprensión de la historia colonial de lo que es el municipio de Soledad. Me permito, por supuesto que sí, mencionarlas para que el público que nos ve y que nos está escuchando pueda tener conocimiento de ello. Hay un primer trabajo de él titulado La Porquera de San Antonio y el sitio de San Antonio de Padua de la Soledad. Ese trabajo apareció en forma de capítulo en su libro, quizás el más importante, que publicó con el auspicio del Banco de la República en 1987, El Norte de Tierra Adentro y los Orígenes de Barranquilla. Y hay otro que es posterior, titulado Investigaciones acerca del primer censo en Colombia, San Antonio de Padua de la Soledad. Este último trabajo lo publicó inicialmente en una revista, ¿ya? Y esa revista es la siguiente: Revista Colombiana de Estadística, publicada en Bogotá en el año 1990. Ambos trabajos hoy están publicados en el segundo tomo de las obras completas de él, que lleva por título Encomiendas, Haciendas y Pueblos.
que publicó la Universidad del Norte y del cual, junto con el profesor Jorge Villalón y mi persona, somos editores de esa importante obra del profesor José Agustín Blanco Barros. Interesante cómo aparece Soledad en la historia y cómo se fue configurando ese paisaje para las condiciones que para el establecimiento de la porquera. Pero los indígenas que trabajaron ahí, o cuando ya se da la instrucción española que se organiza el sistema de las encomiendas, ¿de dónde provienen estos indígenas que Moreno Estupiñán contrata, que finalmente no les paga? Pero ¿de dónde provienen? ¿De la encomienda de Malambo o de algún otro sitio? Sí, hay un lugar relativamente cercano que es mencionado, se habla de Paluato, ¿sí? Es como el lugar donde básicamente procede esta mano de obra indígena que es empleada por Antonio Moreno para la construcción de esa porqueriza que, como indicábamos anteriormente, se convierte como en el epicentro que va a ser como lo que permite el posterior desarrollo de lo que actualmente es Soledad en los tiempos coloniales. ¿Por qué? Porque no solamente hay que mirar el tema, Xavier, de que la hacienda quedó ahí, no. Ella experimenta transformaciones ulteriores y tú indicabas algo muy importante ahorita que tiene que ver con la dinámica del mestizaje. En ese sentido, creo que en la época colonial, tanto Barranquilla como Soledad tienen historias paralelas. En ciertos aspectos son como relativamente semejantes. Por ejemplo, ambas tienen en común de que no fueron fundadas como fueron otras ciudades del Caribe colombiano o del territorio nacional, como por ejemplo Santa Marta o Cartagena de Indias. No, sino que nacieron, en el caso de Soledad, por la fundación de una porqueriza, en el caso de Barranquilla, por la fundación de una hacienda de Nicolás de Barrio y de la Guerra. Entonces, ahí están esas variantes. Y fíjate que hay otro hecho curioso, y es la importancia poblacional o demográfica. Ambas son hijas del mestizaje. Es muy difícil entender la evolución colonial de Soledad y de Barranquilla al margen de lo que es el proceso de mestizaje, que acusa con mucha fuerza y que además cuando se realizó el censo de 1777 se confirma precisamente esa dinámica mestiza que le da como una impronta muy característica de estos sitios de libres que como posteriormente se transformaron. Exactamente. ¿Y en qué momento o en qué espacio se da esta dinámica de que se transforma de porqueriza o de porquera a sitio de libres? Es decir, ¿en qué momento, en qué siglo se da ese tránsito tan importante? Porque ya deja de ser un ente específicamente económico dedicado a la producción a convertirse en un sitio libre, fruto del mestizaje, fruto de unas dinámicas importantes. ¿En qué momento ocurre esto en el caso de Soledad? Sí, estaríamos hablando entre siglos XVII y XVIII, en donde la documentación reunida por el profesor Blanco, quien tenía grandes conocimientos de paleografía en el archivo histórico de la nación, permite ver precisamente esos cambios de orden poblacional y de orden demográfico. En el caso de Soledad y también en otras localidades de lo que es el norte Tierra Adentro, un documento clave para entender el asunto es precisamente el censo que se levantó en 1777 por la llamada Justicia Mayor del Partido Tierra Adentro, que era el señor Juan García Turín. De hecho, aquí, en este momento, en el estudio, tengo a la mano esta publicación que recaba las copias originales de lo que era el censo, tanto en Soledad como en Malambo. Este es un trabajo que el profesor Blanco, en vida, nos regaló al profesor Villalón y mi persona. De hecho, en la portada aparece su bella caligrafía, en donde básicamente registra estos documentos. Y cabe destacar que a finales del siglo XVIII, cuando ya España está siendo gobernada por los Borbones, hay un criterio administrativo muy diferente y entre ellos apuntó a que la corona deseaba conocer fundamentalmente el número de habitantes que tenía en sus colonias, también con propósitos tributarios, administrativos y políticos, y eso naturalmente se aplicó a lo que era el Partido de Tierra Adentro. Entonces, en el trabajo que adelantó el profesor José Agustín Blanco sobre el censo en Soledad, es impresionante, Javier, porque
lo que él hace allí, porque no solamente se queda en el dato factual matemático de cuántos habitantes había, cuántos varones, cuántas mujeres, sino que hace toda una interpretación, una lectura sociológica, económica, en relación también con el entorno, los apellidos, los oficios, la condición social en que vivían las personas, cómo eran las viviendas. En fin, es un documento realmente que arroja muchas cosas valiosas que tributan básicamente en el hecho de que, mira, hay una dinámica poblacional mestiza que es característica de esta localidad y que ciertamente ha contribuido a su desarrollo. Ahora, si comparamos ese proceso con Barranquilla, hay un hecho interesante a favor de Soledad, y es que Soledad tendría como epicentro, que fue la Porqueriza, 1598, mientras que la hacienda de San Nicolás en Barranquilla data 1627-1629, de acuerdo con la misma documentación que el profesor Blanco encontró en el Archivo General de la Nación. Significa en ese sentido que a nivel colonial Soledad es un poco más antigua en comparación con Barranquilla. Bueno, he llegado a ese punto de las comparaciones y teniendo en cuenta la actualidad. Bueno, Barranquilla ha opacado un poco a Soledad. De hecho, se encuentra completamente absorbida. Y no solo Soledad. En cuanto a la dinámica, exacto, ya se cogió Malambo incluso. Es decir, y también Galapa. En esa dinámica de hacer la comparación entre ambos lugares, entre ambos sitios, ¿en qué momento, qué podemos hacer de una lectura comparativa de ambas? Es decir, en esa dinámica social que nos muestra el censo de 1777, ¿qué condiciones tiene Soledad y qué condiciones presenta Barranquilla? Bueno, hay diferencias, en efecto, en el número de habitantes, por ejemplo. Eso es algo que está demostrado precisamente en el censo. Esa diferencia se va a ir ensanchando cuando ya ocurre el momento de la independencia. Muchos historiadores que han indagado sobre la independencia, recordemos que en el Caribe colombiano, Cartagena de Indias era, digamos, el principal puerto que tenía España en la parte norte de América del Sur. Pero cuando se da la independencia, se observa un profundo declive de lo que era Cartagena de Indias. Entonces, ¿qué pasa? Que los principales puertos de la parte norte de Colombia empezaron gradualmente a ser superados por el crecimiento poblacional en Barranquilla. Y esa diferencia que tenía Barranquilla, que se viene desde la colonia, en relación con Soledad, se va a ir ensanchando aún más. Yo creo, y me atrevo a presentar aquí, Javier, una conjetura, quizás una explicación provisional, que quizás el punto de quiebre está a fines del siglo XIX, cuando Colombia se integra a la economía mundial exportando café, lo cual implicó la construcción del muelle en Puerto Colombia. Y ese muelle va a permitir la entrada de una gran cantidad de colonias extranjeras que se establecieron no en Soledad, sino en Barranquilla. Quizás las condiciones geográficas, el pasado de la ciudad, etcétera, van a ser factores que se van como que agregando, y esas comunidades jalonaron un gran desarrollo moderno, comercial, industrial en Barranquilla. Es decir, hubo un proceso de modernización de la ciudad que va a ir cobrando cada vez más con el paso del tiempo, entre fines del 19 y principios del 20, una mayor concentración en lo que es Barranquilla. Y fíjate que esa distancia se va acentuando hasta el momento presente. Uno pudiera pensar, Javier, de que hoy Barranquilla puede tener aproximadamente 2 millones de habitantes, mientras que el último censo en Soledad arroja una cifra, vamos a estimarla, aproximadamente de 700.000 habitantes. Entonces las diferencias son realmente grandes. El otro factor es que por el crecimiento urbano, ya Barranquilla ha conurbado el espacio de lo que es Soledad. De hecho, Soledad hace parte, al igual que Malambo, Puerto Colombia y Galapa, del área metropolitana. Entonces, eso me parece importante que lo tengamos en cuenta, porque prácticamente Barranquilla se ha tragado todo lo que es el departamento del Atlántico, y no solamente Soledad, que está cerquita ahí al sur, ¿verdad? Sino ella
uno ve el mapa y se observa un crecimiento realmente descomunal de la ciudad de Barranquilla en todas las direcciones geográficas posibles. Entonces, ese aspecto creo que, yo creo que el punto de inflexión es allí, fines del 19, cuando se da la construcción del muelle en Puerto Colombia, que permite la llegada de familias extranjeras, de empresarios, y creo que es un tema que ha sido muy bien documentado. Hay unos trabajos interesantes que publicó, recuerdo, Gustavo Bellemus, El Caribe Colombiano, y hay un trabajo allí que habla precisamente de los empresarios extranjeros en Barranquilla, y también en un artículo que publicó el historiador norteamericano Theodore Nichols, El surgimiento de Barranquilla, que fue publicado en una revista de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, la Hispanic American Historical Review. Ahí se publicó ese artículo donde habla precisamente también de ese impacto de los extranjeros, y muchos trabajos más posteriores, el de Eduardo Posada Carbó, en su tesis doctoral El Caribe Colombiano, una historia regional. Ahí también se plantea ese asunto. Continuemos con las comparaciones, es decir, claro, el norte de Tierra Adentro, bueno, ya estipulado claramente con dos ejes, los sitios de Libres, Barranquilla, Soledad, y obviamente las encomiendas, Galapa, Malambo y también Tubará. ¿Qué ocurre o cómo podemos comparar el crecimiento de Soledad, es decir, teniendo en cuenta el censo de 1777, con su par en el centro de Tierra Adentro, como lo es Sabana Larga? Es decir, ¿cómo podríamos comparar las dinámicas de ambos sitios, teniendo en cuenta que ambos son unos sitios de Libres? Y cómo podríamos comparar el crecimiento de la una con respecto de la otra. Bueno, es una pregunta muy interesante, muy interesante. Y para ello tenemos que comparar los resultados precisamente del censo del Atlántico, ¿verdad? Lo tienes aquí, voy a tomar tu libro, ¿no? Indudablemente que uno ha notado cómo en el caso de Sabana Larga, en el censo del 77, tenía 1.854 habitantes, tenía mucho menos que Soledad. Soledad alcanzó en ese momento 2.062 almas. ¿En dónde estaría allí una diferencia significativa? Yo pensaría que en el caso de el tema, bueno, la diferencia, aunque es mínima, de los esclavos. Hay un poco más de esclavos en Soledad en ese momento en comparación con Sabana Larga. Pero pensaría que las transformaciones vienen posteriormente en los tiempos ya del siglo XIX, en la época republicana, que van a generar cambios que influyeron en una dinámica que explica un mayor crecimiento y un mayor dinamismo en el caso de Sabana Larga, que se ve reflejado en su vida política, en su parte administrativa, en esa fuerte herencia muy sólida que se prolonga hasta hoy del tema educativo, que ha dado a grandes académicos, intelectuales, figuras públicas. Creo que en el caso de Soledad más bien evolucionó, y hay algo muy valioso en ellos que tiene que ver con la cultura, ¿ya? Hay que reconocer, por ejemplo, esa tradición de los decimeros, en el caso de la música, ¿ya? Yo creo que esas son las fortalezas que tiene Soledad, a pesar de los retos que pueda tener en la actualidad en materia socioeconómica. Hoy Soledad, por ejemplo, registra niveles altos de corrupción en la parte administrativa, y en la parte social nos preocupa hoy el tema, por ejemplo, de la inseguridad, del sicariato, etc. Yo creería, para responder así muy panorámicamente tu pregunta, Javier, el punto de inflexión está ya en los tiempos republicanos. Porque si miramos el tema del censo del 77, el que levantó Juan García Turí, es evidente de que hay mayor número de habitantes en Soledad en comparación con Sabana Larga. Pero posteriormente vamos a encontrar cómo Sabana Larga va a asumir un liderazgo que supera básicamente a Soledad, y creo que se explica en parte también por esa herencia educativa que también se remonta desde los tiempos coloniales.
Precisamente, y volviendo al tema de la colonia y a la investigación de José Agustín Blanco Barros, que descorre el velo de la historia de Soledad, es decir, la tradición oral en el pueblo, en Soledad, enseñaba otra cosa antes de la investigación de José Agustín Blanco Barros. ¿Cómo fue la recepción allá a finales de los 80 de la obra de José Agustín Blanco Barros? Es decir, usted que ha estado en contacto con la vida del maestro, que estuvo en contacto con él, y cómo es en la actualidad también la recepción de esta investigación de José Agustín Blanco Barros. Es decir, teniendo en cuenta que aún existen unos referentes en Soledad, que todavía se habla de Melchor Caro en la historia de Soledad, y si realmente existió o no existió este personaje. Bueno, esa es una pregunta interesantemente polémica y me agrada que la hayas planteado, Javier. Recordemos algo en primer lugar. En el siglo XIX vivió un personaje llamado Juan José Nieto, tú muy bien lo conoces. En 1839 publicó un interesante trabajo, Geografía de la provincia de Cartagena, descrita por Cantones. Y allí examina un poco el tema de Soledad y habla precisamente de Melchor Caro. Es decir, cuando quizás las viejas generaciones de soledeños hablan de que Soledad fue fundada por un tal Melchor Caro, están recogiendo básicamente esa idea que viene precisamente del escrito de Juan José Nieto. Las investigaciones que adelantó el profesor José Agustín Blanco han desmentido documentalmente esa versión tradicional, ¿ya? Y señalando de que el epicentro, como indicábamos en minutos anteriores, fue el establecimiento de una porquera, en cabeza de Antonio Moreno Estupiñán. Cuando yo conocí al profesor Blanco, cuando lo conocí personalmente, y lo visité en Bogotá en enero de 2008, hablamos de esos temas. Y él me contó que en el momento en que él dio a conocer los resultados de sus investigaciones, hubo resistencias, hubo rechazo, porque les parecía inconcebible de que él estuviese negando o desmintiendo lo que estaba profundamente arraigado en la conciencia de los ciudadanos soledeños en ese momento. Eso él me lo contó, me dijo que hubo ese grado de resistencia. Sin embargo, hoy creo, Javier, que existe ya cierto grado de recepción de las contribuciones que ha realizado el profesor José Agustín Blanco sobre la historia colonial del municipio de Soledad. Sin embargo, lo que a mí me inquieta a título personal es lo siguiente, de que el personaje aparece en la letra del himno de Soledad. Entonces, hay que hacer siempre como esa aclaración de que lo que dice la letra del himno no corresponde realmente a la historia documentada del municipio de Soledad. Entonces, está como que esa situación un poquito, digamos, de dificultad, pero que, bueno, creo que hace parte una especie de proyecto educativo para que en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en las escuelas en general, en los colegios, se enseñe la cátedra. En efecto, el actual alcalde, en compañía de su secretaria, la profesora Ojeda, están acatando una serie de recomendaciones o de ordenanzas que recientemente ha aprobado el Consejo del municipio de Soledad, para que en las escuelas públicas se enseñe la cátedra de la historia del municipio. En efecto, y me permito decirte algo, de que junto con otro colega, que es una persona muy inquieta, que es el actual presidente de la Academia de Historia de Soledad, el profesor Fernando Ferrer, no sé si tú lo conozcas, él es como el alma viviente de la memoria viva del municipio de Soledad. Él y mi persona hace pocos años presentamos en una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación Nacional un proyecto para la enseñanza de la historia y la cultura de Soledad. Y ese proyecto fue aceptado y está en el portal Colombia Aprende. Creo que esa es una buena contribución a futuro para despejar esa duda que tú manifiestas. Entonces creo que hace falta una gran campaña educativa para que realmente el ciudadano soledeño se apropie de la verdadera historia documentada y que realmente sepa de que la perspectiva de Melchor Caro es simplemente
una perspectiva tradicional que no es la histórica documentada. Interesante lo que acabamos de decir o lo que usted señala sobre el proceso educativo. Puede decir algo que puede resultar tal vez polémico o puede resultar complicado. Muy pocas personas se sienten de soledad. Es decir, no existe ese sentimiento del soy soledeño, y así como vemos el mapa de Barranquilla, que Barranquilla ha absorbido todo, también ha absorbido incluso el sentido de pertenencia de los soledeños. ¿Puede partir eso de un desconocimiento de la misma historia? Yo pienso que sí. Y hay un asunto más complejo todavía. Y esto puede ser también una perspectiva muy crítica, lo que voy a decir a continuación. Pero hace falta una clase gobernante que exprese su voluntad de que se conozca las bases históricas documentadas del municipio. Sin ese compromiso político, creo que muy poco se podría avanzar para formar una memoria histórica, una conciencia histórica madura, crítica, que permita además formar un ciudadano soledeño responsable, que tenga ese conocimiento del pasado y pueda realmente como ciudadano vislumbrar ciertas posibilidades junto con su municipio a futuro. Creo que ahí hace falta indudablemente una voluntad política que vaya articulada a una educación para conocer todas estas contribuciones históricas sobre Soledad. Ahora, yo digo también otras cosas, Javier. Soledad necesita en otros aspectos ser investigada en su pasado. Hay todavía épocas que están prácticamente vírgenes, de los cuales se tiene un desconocimiento profundo. Por ejemplo, primera mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, segunda mitad del siglo XX. O sea, yo no veo trabajos historiográficos con fuentes de archivo que te muestren cómo fue la evolución histórica de Soledad en el pasado siglo XX. Y creo que esa información es necesaria hoy, sobre todo para quienes toman decisiones en el ámbito público. Por ejemplo, Soledad tiene problemas, como indicaba anteriormente, de seguridad, hay mucho desempleo, hay precariedad, hay informalidad extrema. Entonces, y un crecimiento realmente desorganizado, pobreza, miseria, discriminaciones de todo tipo. Entonces, merece realmente este municipio, yo creo que un presente y un mañana más promisorio. Es muy lamentable cuando tú, por ejemplo, observas la vida cotidiana en Soledad. Tú escuchas cada rato recientes atentados sicariales, microtráfico, desempleo, informalidad y una crisis educativa que parece no tener fin. Entonces, esa es una situación que requiere como un punto de quiebre para generar un desarrollo que pueda ser sostenible en el tiempo. Es lo que podría pues indicar ante ese comentario que tú haces. Bueno, continuando en esa línea histórica, bueno, ya hemos visto cómo surge el sitio de Soledad, cómo se consolida precisamente en el siglo XVII, se convierte en sitio de libres, experimenta esta transformación de Porquera hacia sitio de libres, pero ¿qué ocurre en la independencia? Ahorita hablábamos de la importancia de Soledad, que surge a la par con Barranquilla. Naturalmente una toma más ventaja en el plano nacional, pero ¿qué ocurre con Soledad en la época de la independencia, no estando tan cerca de Barranquilla? Bueno, hay unos hechos importantes relacionados con Soledad en los tiempos de la independencia. Como indicaba anteriormente, fue, digamos, una localidad en la que los ciudadanos le apostaron también a ese proyecto patriota de emancipación ante el poder español. Bolívar estuvo en Soledad, eso lo sabemos, hay evidencia documental, hay un trabajo interesante de un profesor de la Universidad del Atlántico, Esteban Páez Polo, Bolívar en Barranquilla y Soledad, que tiene el mérito de haber, por ejemplo, reunido todas las cartas que el Libertador escribió cuando estaba allí, prácticamente ya poco antes de su fallecimiento. Y hay algo interesante en el sentido en que el hecho de que Soledad participara favorablemente en la causa patriota
Es lo que permite entender el por qué Manuel Rodríguez Torices, que era gobernador de Cartagena, le dé el estatus de villa a Soledad. Y le da ese nombre hermoso, Soledad de Colombia, ¿sí? Cuando todavía nuestro país no se llamaba propiamente así. Es algo interesante que uno ve en la parte final del documento. Tú tienes ahí Sí, claro, el documento. Aquí está en la parte final. Dice algo muy interesante, ¿verdad? Dice lo siguiente, en su literal número 1, que el sitio de Soledad actualmente del distrito capitular y departamento de Barranquilla sea condecorado con el título de Villa de la Soledad de Colombia. Es importante eso. Y en la parte final aparece la fecha exacta. Dice, dado en el Palacio del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Cartagena de Indias a 8 días del mes de marzo de 1814, cuarto de nuestra independencia. Manuel Rodríguez Torices, presidente gobernador del Estado, Luis Carrasquilla, oficial mayor. Este me parece un dato muy interesante. Así que el papel que jugó Soledad fue determinante, fue positivo, favorable a la causa de la independencia. De hecho, hay también unos trabajos que muestran unas perspectivas un poquito de controversia entre sí. Uno, el del profesor José Lobo Romero, Soledad de Villa Ciudad, y uno de Dolcey Romero, que habla de Pedro Juan Bisbal, que es el personaje que recibe a Bolívar en su casona, lo que actualmente es el Museo Bolivariano. Al parecer este personaje era recaudador de impuestos y curiosamente en la investigación que le adelantó, él descubre el testamento de Pedro Juan Bisbal en el Archivo General de Indias, allá en España. No menciona para nada al Libertador. Entonces, Lobo considera de que Pedro Juan Bisbal es como una especie de traidor a la causa patriota, mientras que Dolcey Romero lo reivindica como alguien que básicamente era afín a esa causa. Entonces son dos miradas que uno puede comparar y concluir de que más bien no era fácil, digamos, orientarse hacia uno u otro bando, es decir, hacia el bando patriota o hacia el bando de los españoles. Entonces es un trabajo interesante. Entonces yo creo que allí lo que podemos concluir es que sí hubo soldados nacidos en Soledad que lucharon en contra del dominio español. Y de eso hay mucha documentación que se conoce. Es decir, hay una importante contribución de Soledad a la causa Claro. de la independencia y a la causa de la independencia del Estado de Cartagena. Así. Pero ¿por qué existe un desconocimiento acerca de estos hechos? Nos queda siempre la noción de que todo se desarrolla en Barranquilla y todo finaliza en 1813 con la declaratoria de Villa. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, las investigaciones o son muy recientes o es muy poco el alcance en la difusión de las investigaciones sobre Soledad. Bueno, yo señalo dos cosas. Una ya tú la has mencionado. Quizás hay poca divulgación en la población de los trabajos que hoy se tienen conocimiento sobre la historia de Soledad, tanto en la parte colonial y un poco sobre la parte republicana. Y lo otro, Javier, como te indicaba anteriormente, creo que hacen falta muchos más trabajos a nivel historiográfico. Hay épocas, periodos de la historia de Soledad que están completamente por investigarse. De hecho, creo que una tarea con la cual se podría comenzar es hacer una especie de acopio de de los documentos que hay en las diferentes instituciones públicas del municipio de Soledad. Por ejemplo, el Consejo, la Alcaldía o entes privados como la Iglesia Católica. Revisar todo, hacer un inventario para que ese soporte documental sirva para futuras investigaciones, ojalá auspiciada con fondos públicos. Yo creo que los programas de pregrado en historia de aquí del Caribe colombiano, principalmente el que está en la Universidad Atlántico,
está como que en deuda también para que algunos historiadores que se forman allí puedan adelantar investigaciones, ya sea sobre la vida cotidiana, ya sea sobre la parte política, ya sea sobre el desarrollo económico, el desarrollo institucional o la historia de la educación de Soledad. Pero creo que ahí estamos realmente, todos tenemos esa deuda, me incluyo también, para hacer unas contribuciones más adelante sobre Soledad y básicamente que éstas sean conocidas por la población, en las escuelas, en la academia, en las publicaciones más importantes que circulan en el país sobre la historia regional. Eso creo que ahí hace falta ese trabajo serio, sostenido, riguroso, porque realmente sin conciencia histórica el municipio no sabe para dónde va. Esta reflexión que acaba usted de hacer nos lleva a conocer un poco más las motivaciones de la obra y de las investigaciones de José Agustín Blanco. Es decir, José Agustín tuvo a su acceso la documentación del Archivo General de la Nación, Archivo Histórico Nacional. Pero, ¿qué podemos extraer precisamente de esa rigurosidad que tenía el profesor José Agustín Blanco y de toda la dedicación que hacía al momento de sus investigaciones? Es decir, tenemos un investigador curtido que dedicó muchísimos años realmente de investigación. ¿Y cómo se abrió ese panorama para realmente conocer el pasado colonial del Departamento del Atlántico? Sí, indudablemente que el profesor Blanco fue un gran maestro que nos deja una valiosísima enseñanza sobre la comprensión de la geografía histórica y de la historia de lo que hoy es el Departamento del Atlántico, particularmente en todos esos 300 años de dominación colonial. La principal enseñanza, en mi opinión, es la rigurosidad, ¿verdad? El hecho de construir una historia basado fundamentalmente en documentos y no tanto en versiones tradicionales que muchas veces están muy cercanas de lo que son las leyendas o de los mitos o de una tradición oral que no tiene esa fundamentación que sí te proporciona el documento. Es decir, en ese sentido, el profesor Blanco fue muy profesional, muy riguroso, naturalmente por su formación académica, que es lo que le permitió hacer las contribuciones en el conocimiento del pasado del Atlántico. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, que la obra de él es una obra que se gestó, muy lentamente en el tiempo. Yo tengo entendido, Javier, que el libro que tú tienes ahí, El Norte Tierra Adentro, y Los Orígenes de Barranquilla, que publicó en el año 87, tardó 22 años en escribirlo. De hecho, él me mostró inclusive en su momento la máquina de escribir de su estudio personal, y me mostró, con esta máquina escribí este libro. O sea, no lo hizo en computador. Entonces, habría que ver si qué otra persona pueda tener unas condiciones espirituales, intelectuales, medianamente cercanas a la de él. Yo creo que por ahora no veo a nadie, y lo digo con mucho respeto, ¿ya?, que pueda de pronto dedicarse tantos años, más de 20 años, 30 años, a indagar el pasado de los municipios, porque Blanco abrió un camino muy grande, una trocha muy grande, ¿verdad? Pero nos muestra a los municipios del Atlántico en la colonia. Hace falta hacer un mismo trabajo, pero 19 y 20. Entonces, ese es el reto que tenemos, digamos, los académicos hoy en día. Si podemos seguir o no ese mismo camino que él trazó. Ahora, no olvidemos otra cosa, Javier. El profesor Blanco tenía a su favor muchas cosas, y me refiero a su formación intelectual. Punto de partida fue la geografía histórica, y luego llega a la historia, para completar como esa imagen de lo que él estaba estudiando. O sea, la dimensión espacial, el factor humano, la parte temporal, ¿verdad? Y como además sabía paleografía, podía transcribir los documentos coloniales y poderlos leer en castellano, digamos, comprensible, dándole esa facultad para tener ese soporte documental. Esa es la ventaja que tuve. Ahora, para el 19 es más fácil porque no se requiere paleografía, y mucho menos del 20. Pero falta de pronto la voluntad política o la voluntad personal de los investigadores futuros para que puedan contribuir con nuevas ideas para la comprensión del pasado en Soledad y en todos los demás municipios del Atlántico.
Sí, es que el caso de Soledad también nos abre la historia de los demás municipios del departamento del Atlántico. Para nadie es secreto de que estamos en un estado del arte o en un momento en que solo tenemos la obra de José Agustín Blanco. Así es. Ser y documentada nos abre las puertas, pero hace falta el estudio sistemático del siglo XIX y por supuesto de por lo menos la primera mitad del XX para poder conocer el pasado de nuestro territorio. Y ahorita usted hablaba de retos. Yo creo que el principal reto, y nos va a contar un poco sobre ello, la publicación de las obras completas. Cuando Blanco publica, que ya se señaló, 22 años, 30, casi 40 años de investigación, pero sus obras no alcanzaban no había mucho alcance cuando se publican. De hecho, era muy difícil encontrar revistas, artículos científicos en los 70 y 80 cuando José Agustín Blanco escribe. El reto de publicar sus obras completas, de traerlas al siglo XXI. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero, desde lo personal. Y segundo, la recepción ante la gran comunidad académica. Porque nuevamente los atlanticenses y nuevamente la gente de la región Caribe está ante una obra que merece ser nuevamente leída, de una absoluta vigencia, y más por los retos que el autor nos pide. Es decir, el autor nunca es egoísta al entregar las fuentes, el autor nunca es egoísta al señalar las nuevas líneas de investigación, y siempre dice... Ojalá un nuevo investigador o un joven investigador aporte nuevas luces sobre estos procesos. Esas dos dimensiones, la personal y por supuesto la acogida de la comunidad, porque ya se cumplieron 10 años del primer tomo, pero ¿qué ha pasado? Bueno, yo durante mucho tiempo fui profesor catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad del Norte. Acompañé al profesor Jorge Villalón en ese proceso. El profesor Jorge Villalón, quien es chileno, fue la persona que propuso en su momento, ante la Universidad del Norte, la creación de la asignatura Historia de Barranquilla y del Caribe colombiano. Muy hábilmente, él propuso una periodización para la comprensión de la historia local y regional. Entonces, la parte geográfica y precolombina, el momento del descubrimiento y conquista, la parte colonial, siglo XIX y siglo XX. Ese es como los cortes en el tiempo que soportan su mirada en la historia local y regional. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de la importancia y de la pertinencia de la obra de don José Agustín Blanco Barro. Y éramos conscientes, Javier, como tú muy bien lo has indicado, la obra está completamente dispersa. Entonces, nació la necesidad de darle como una obra un sentido unitario, ¿sí? Una publicación de sus obras completas con el ánimo de que el público accediera a ella y pudiera comprender y conocer todas las contribuciones que él hace de la geografía histórica de lo que es el Departamento del Atlántico, antiguo Partido Tierra Adentro. En esa perspectiva, nosotros logramos contactarlo. Y yo me fui a Bogotá. Y él amablemente me recibió. Enero 2008. Entonces, ahí, ese día lo conocí personalmente. Me impresionó, por supuesto, su memoria, su rigurosidad, su seriedad, su rectitud. Ese día no me lo vas a creer. Cuando él tomó la palabra para hablarme de sus investigaciones, él habló ininterrumpidamente 3 horas continuas. 3 horas continuas. Y yo, con una agenda, tomé nota de todo lo que él me venía diciendo. Me habló, por ejemplo, de cómo nació la obra de Tierra Adentro, cómo nació la obra de Sabana Larga, cómo hizo el Atlas con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América. En fin. Inclusive me mostró, así más o menos, con estas mismas características, un trabajo que él me dijo, este trabajo no lo voy a publicar porque es algo muy familiar, pero empastado y escrito a mano, un manuscrito. Era la historia y la genealogía de su familia. Una cosa hermosísima. Bueno, se lo agradecí que me lo hubiese por lo menos mostrado en esa ocasión. Entonces,
le planteamos la inquietud. ¿A usted le estaría interesado en que la Universidad del Norte publicara todas sus obras completas? Y él me dijo que sí, encantado. Entonces, a partir de ahí nació el proceso. Todavía, naturalmente, que ir agotando toda la parte legal, derechos de autor, etc. Y en ese sentido, pues, el profesor Villalón empezamos a trabajar. Naturalmente, primero consultamos con el rector de ese momento, que era el doctor Jesús Ferro Bayona, le pasamos la carta. Él dijo, sí, apoyo el proyecto. Y en medio de eso también contamos con el respaldo de la Gobernación del Atlántico. Entonces, hubo una primera inquietud, Javier, y era cuál es el enfoque en que va a ser organizado los textos. Una primera propuesta era, bueno, se organizan los textos a nivel cronológico, es decir, de la primera obra hasta la última, como él los publicó, o por el contrario, se va a utilizar un criterio temático. Hay esa discusión entre Villalón y mi persona. Y finalmente se tomó la decisión de organizarlo por temas. Por esa razón, El Norte de Tierra Adentro, se tomaron capítulos que aparecen en el primer tomo titulado Barranquilla. Todo lo que él escribió sobre Barranquilla está exclusivamente en este tomo. Luego el segundo, Encomiendas, Haciendas y Pueblos. El tercero, Tubará. Y el cuarto, Geografía Histórica. El único libro que no se publicó fue ese, el Atlas, porque es una edición extremadamente costosa. Tú muy bien lo sabes, tú que también conoces mucho de ediciones. Entonces la obra, nosotros tardamos como editores 10 años en publicar la obra. Nos dividíamos el trabajo. Y frecuentemente yo me reunía en el cubículo del profesor Villalón, casi que todas las noches, para hablar de la obra de Blanco. Entonces nos dividíamos la obra. Entonces escaneamos los textos y comparábamos con los originales. Y íbamos depurando los textos. Íbamos armando los textos. Cuando ya estaban listos, lo pasamos a la parte técnica. Hay un personaje interesante en la Norte que es Munir. Es un tipo que sabe mucho de eso, de la parte técnica. Y él iba diagramando los textos. Cuando había dudas sobre un mapa, todo eso se lo íbamos proporcionando. Íbamos haciendo eso y en eso se nos fueron 10 años. Pero valió la pena y ahí está la obra. Y en torno a la parte de la recepción, ha sido algo como muy gradual y muy lento. Y uno a veces se pregunta cosas, uno se cuestiona, Javier, porque finalmente la Norte y la Gobernación del Atlántico fueron los entes que colaboraron en su edición como tal. En algún momento, no sé si el profesor Villalón te contó que hubo de pronto como cierta dificultad de tipo legal. Y en efecto, pues, algunos abogados de confianza del profesor Blanco parece que tenían ciertas reservas. No había de pronto quizás una absoluta confianza. Y eso es comprensible porque en un país donde lamentablemente existen muchos fraudes, de pronto se pudo haber interpretado como queriéndose aprovechar de la obra científica, cuando no era tal. Pero finalmente, después de que él dialogó con su esposa, con la señora Beatriz, ella le dijo, firma la cesión de derechos y autorizas la publicación. Y en efecto él lo hizo. Y a partir de ahí, gracias a la intercesión de su señora esposa, la obra, digamos, transitó hasta que finalmente empezó a aparecer los diferentes tomos. Yo creo que a futuro, esta obra que está impresa y que todavía se consigue en algunas librerías en Colombia, sería interesante hacerlo también en una versión digital, aprovechando, digamos, toda la tecnología digital de que hoy se dispone. Le daría como una mayor circulación, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, para que los futuros investigadores de esta parte del país puedan acceder a la misma y básicamente darse cuenta de las grandes contribuciones que le hizo de la geografía histórica del Atlántico. Entonces yo creo que sí, uno se pregunta por qué la universidad pública no se interesó en publicar la obra de él. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Eso hubiese sido ideal, por muchas razones. Pero bueno, esa es otra cosa. Y creo que indudablemente la obra de él, Xavier, es también una obra que está muy relacionada con las contribuciones que hizo Carlos Angulo Valdés, pero de la parte prehispánica
y precolombina. Creo que esa es otra idea, otro proyecto que tenemos ahí en ciernes con el profesor Villalón para editar, si no toda la obra, algunos libros más importantes de ese otro autor, porque son los dos grandes académicos que ha dado esta parte del país, que es el Atlántico. El uno de Baranoa, el otro de Sabana Larga. Pero ahí están y ambos eran geógrafos, además. Tenían en común eso, información. Interesante contribución que usted y Jorge Villalón hicieron para salvar la obra de José Agustín Blanco Barros. Y pues merece de todos los atlanticenses pues una felicitación por lograr que José Agustín Blanco viva. Es decir, que, que su obra no hubiese muerto en los 90, que no se quedase precisamente en las primeras ediciones, sino que tuviera todo el gran alcance que tiene hoy día. Se encuentra en la parte digital. Todos los libros están en el formato ebook que la Universidad del Norte tiene en las diferentes plataformas. Es decir, el alcance que se le ha dado a la obra de José Agustín Blanco es, sin lugar a dudas, el que se merece. Merece, perdón, una acotación a este punto. Interesante que en las escuelas oficiales del departamento, en sus bibliotecas escolares, estuviera la obra del profesor Blanco y que fuese estudiada, discutida, ¿verdad?, por los niños, por los adolescentes, por los maestros, porque realmente es una obra hermosa, una obra muy actual, sobre todo en estos tiempos, Javier, en donde asistimos en este momento de la historia del mundo a una profunda crisis ecológica. Hoy más que nunca la obra del profesor Blanco está vigente. Quería hacer esa... De maestro a maestro, el profesor José Agustín Blanco Barros inicia su labor docente precisamente en Piojó, año 1942. Sí, maestro de escuela. Bueno, ahora usted también maestro de escuela. Niños, jóvenes, adolescentes. Cuéntenos, ¿cómo acceder a esa obra de José Agustín Blanco Barros? Es decir, ¿cómo usted desde la experiencia docente en el territorio, precisamente en un territorio del Departamento del Atlántico, cómo hacer vigente e interesante esa historia? Bueno, conociéndola cada día más, dialogando con ella, conversando con ella, interpelándola permanentemente desde el presente para establecer esa relación, ese diálogo presente-pasado, pasado-presente. ¿Ya? Y como te indicaba, la obra sigue siendo muy actual, muy vigente. Hoy estamos atravesando en todo el mundo una crisis planetaria a nivel ecológico. Y naturalmente que la obra de él nos enseña, nos muestra cómo la sociedad atlanticense o tierradentrana básicamente modifica el paisaje natural, geográfico, durante 300 años. Y eso ha tenido unas consecuencias que se ven reflejadas en la geografía de nuestro departamento. Tenemos, por ejemplo, un entorno geográfico bastante seco, ¿sí?, en comparación con otras latitudes del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, eso tiene unas explicaciones desde la geografía histórica que él nos muestra, pero también es cierto que en conversaciones que tuve en vida, él también daba como unas posibles salidas al tema. Por ejemplo, le preocupaba muchísimo el tema del río Magdalena, el tema del acceso al agua, la importancia de cuidar el estuario del río Magdalena. Y habló algo en algún momento, él me dijo de la importancia de reforestar al Departamento del Atlántico y hacerlo con unos criterios científicos y técnicos, precisamente para recuperar toda la fertilidad de los suelos, ¿verdad? Eso me parece algo muy interesante y creo que hay una conciencia ecológica que está ahí implícita en su mirada de geógrafo. Bueno, el partido de Tierra Adentro, hoy Departamento del Atlántico, bastante pequeño en comparación con otras áreas del país, como Antioquia, Bolívar, Magdalena, incluso, sí, Tolima. ¿Por qué es importante entonces todas estas investigaciones que abarcan 500 años, 400 años, en un espacio tan pequeño de la geografía nacional? Sí, tiene que ver con el factor humano. El mismo profesor Blanco reconocía que la geografía sin el factor humano no es importante. Si se desconoce el factor humano, esta no sería importante. Entonces, él como geógrafo, humanista, por decirlo de alguna forma, le da mucha importancia
ciertamente a los pueblos, a los grupos humanos, y naturalmente, como observamos hoy, que en la parte norte de Colombia, la ciudad que tiene hoy mayor concentración demográfica es Barranquilla, aquella que tiene la mayor dinámica, económica, comercial, financiera, etcétera, sigue siendo Barranquilla. Y Barranquilla hace parte del espacio geográfico de lo que era el partido Tierra Adentro, el norte de Tierra Adentro. Entonces, por esa razón, naturalmente, vale la pena conocer su obra, porque indudablemente somos la ciudad, hablo como barranquillero, que tiene esa mayor concentración y desafíos también, que puede realmente jalonar un desarrollo que implique, involucrar a toda la región del norte del país, ¿no? Incluyendo también, por supuesto, mirando al Caribe y también hacia el interior. A mí particularmente me llaman la atención las declaraciones que él hace en la presentación de sus textos. Primero que todo porque José Agustín Blanco era una persona de una convicción espiritual única. Sí. Y católico muy profundo. Y cuando hacía las declaraciones en sus libros, en sus presentaciones, hablaba con el corazón. Entonces voy a compartir la que está en El Sur de Tierra Adentro, que ya es una de sus últimas obras. Claro. Y nuevamente volviendo a lo docente que es usted y a lo docente que era él, dice lo siguiente: a los niños y niñas y jóvenes del Departamento del Atlántico debe enseñárseles los conocimientos más ajustados a la verdad histórica y geográfica. Cuando empiecen a reflexionar sobre sus propias vidas personales y familiares, sabrán con seguridad dónde están, de dónde vienen en el tiempo. Así sabrán quiénes son, es decir, tendrán conciencia de su identidad como ciudadanos de Colombia. Nuestro país lo merece, y porque lo merece, lo necesita urgentemente. Así es. Una última reflexión sobre eso. Sí, es que eso me has hecho recordar algo importante, y es recientemente se ha dado en el país un interesante debate sobre el tema de la enseñanza de la historia de Colombia, a partir de una ley que se aprobó en el Congreso en diciembre de 2017. Entonces, esa ley llamaba a crear una comisión, la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Yo hice parte de la misma durante los primeros 9 meses en que estuvo la comisión. Duró 2 años sesionando. Yo estuve los primeros 9 meses en representación de ASCOFADE como representante principal. Y naturalmente que eso que dice el profesor Blanco es como un horizonte. Él es muy visionario. Y hoy se está retomando con mayor detalle, porque hoy se quiere que el ciudadano colombiano conozca el pasado, tenga la memoria histórica, la conciencia histórica, que aprenda a pensar históricamente, porque es la única forma en que podemos realmente formar ciudadanos responsables y contribuir en la praxis de una serie de valores cívicos propios de una democracia republicana como la nuestra. En la medida en que el ciudadano promedio conozca su historia, naturalmente va a tener un mayor sentido de pertenencia, de respeto por las instituciones, tiende a ser una persona más tolerante, más abierta, y naturalmente puede contribuir con sus ideas a un desarrollo de una sociedad, digamos, más plural y más diversa. En eso estoy completamente de acuerdo, y creo que la experiencia que se dio ahí en la comisión y más las contribuciones del profesor Blanco en materia educativa apuntan ciertamente a eso. Yo creo que, Javier, estamos urgidos de retomar a fondo la enseñanza de la historia, sin desconocer tampoco el tema de la enseñanza de las historias locales y regionales, algo que lamentablemente está invisibilizado en las propuestas curriculares que diseña comúnmente el Ministerio de Educación Nacional. Ya a veces eso obedece a iniciativas de los maestros, de sociales, algún profesor inquieto que lidera un proyecto de esa naturaleza en su escuela, pero no hay realmente una visibilización a nivel curricular de lo que tú estás planteando. Por esa razón, indudablemente, el profesor Blanco tiene acertadamente un juicio muy crítico y completamente pertinente para la enseñanza de la historia y más aún de su obra para nosotros los que vivimos aquí en el Atlántico.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por habernos acompañado en este episodio del podcast Entre Caminos y Textos del proyecto Por los Caminos de Tierra Adentro, cartografiando historia, haciendo memoria. Llegamos hacia el final de esta reflexión de conocer el Departamento del Atlántico, de conocer la geografía histórica de nuestro territorio, de la mano de la obra del profesor José Agustín Blanco Barros. Los esperamos a todos en un próximo episodio del podcast Entre Caminos y Textos. Esta serie llega a todos con el auspicio del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.